un WhatsApp al 11 6854 0621. 11 6854 0621. Radio Gama, amplitud modulada 1490. Viejo club San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Comenzamos Opinión Azulgrana con la conducción de Pepe Antico, el hombre del tablón, y la participación de Yupa Walter Pérez Castex por AM 1490 por Radio Gama. De seguro el crack de mañana, que toda la hinchada aclamará. Ciclón, ciclón, una sos de campeones que van. Buenas noches. Otra edición de Opinión Azulgrana, la clásica, la dominguera, ¿no? Sin lugar a dudas, a la cual nos introducíamos cuando nos fuimos y deseábamos que San Lorenzo pudiera llegar a revertir esta situación, porque la situación estaba con una normalidad absoluta. Todos los planteamientos que se habían hecho habían repercutido de una manera muy severa y la gente estaba enojada de verdad. Quería dar un correctivo, pero de distintas formas, y con cualquier hincha de San Lorenzo estaba fastidiado por todo lo que sucedía y porque cansado ya de que a través de tantos años, lo venimos diciendo, por eso a veces recurrimos como siempre a la historia y a los relatos, todo lo que ocurre cuando toma un técnico San Lorenzo y que cambia permanentemente, acá ha cambiado así semestralmente, los argumentos después son los mismos, porque se tiene que identificar, tiene que haber una identificación mutua entre el jugador y el técnico, tiene que padecer los avatares de un club, que tiene directivos nuevos, que realmente las reglas son acuciantes y que hay que empezar a tratar la clásica, no de vender jugadores, y para poder munirse de un dinero, para poder pagar, levantar inhibiciones. El jugador viene a jugar fútbol, quiere cobrar lo suyo, hace su contrato, y tiene que vivir esta serie de alternativas, como aquel que tiene una deuda y pone argumentos cuando no tiene un mango para pagar y que te quiere pagar, pero que le tenés que tener paciencia. Si se me hace esto, pago aquello, y bueno, una serie de connotaciones a las que hacen una vida institucional azarosa. Y si a eso le sumamos los problemas que acarrean estos campeonatos tan duros, tan extremadamente duros, porque se está jugando muy fuerte, hay muchos lesionados en el fútbol. Ayer lo de San Lorenzo Unión, 3 jugadores se lesionaron en Unión, y así San Lorenzo también tiene lo suyo. ¿Cuántos jugadores que San Lorenzo se han lesionado duro, de lesiones de meses, de parate? Entonces son muy luchados, muy trabados, como ocurrió, no es nada extraño lo de Unión con San Lorenzo. Entonces, hoy Huracán le tocó meter la cabecita a los muchachos. Le pagaron con la misma moneda como nos pagaron a nosotros. Sarmiento utilizó un sistema durísimo, que los trabó, los anuló, los puso impotente, y el muchachito que se agarraba las 2 orejas, que para cuando gritó el gol enardeció e hizo echar allí por un cabezazo que pegó al otro jugador de Huracán, pero el que promovió todo esto fue ese muchachito que se agarró para festejar de una manera distinta y cargarte de esa forma, y que era el glorioso, que vivo que fue, hizo echar y qué boludo el arquero. Hoy la pagó porque entró por el aro, un veterano muy digamos, experimentado como un Saurralde, lo hizo entrar por el aro, y con el mismo golpecito de cabeza dejó el partido en el momento en que se necesitaba que esté dentro de la cancha. Así que, y lo anuló totalmente, se fueron en festejo,
jugaron su partido, se creen que el campeonato era con San Lorenzo, y después no, esto es duro en todos los rincones, y tuvo que pagar todo lo que realmente le tocó, y con la misma moneda que emplearon para calentar a ciertos jugadores de San Lorenzo, hoy bueno, allá ellos, tuvieron lo suyo. Yo quería hacer todo esto en base a las deducciones que después se pueden ir sacando, porque fue sin lugar a dudas unos momentos muy duros y había que tratar de revertir esto y dar otra imagen. Cuando nosotros decíamos, Walter, acá, mucha locura, mucha prueba de jugadores, apresuramientos, vos recordás que lo dijimos bien, no, después que sucedan las cosas las dijimos como habitualmente hacemos antes, no con el famoso diario después. Fíjate, también no solo crea una inseguridad en el jugador, porque ¿acordás que decíamos que si en esos momentos no estabas bien y no estabas con la pelota, no estabas en el momento oportuno, el técnico te cambiaba, porque había que probar a otro y a otro? Cambió la tesitura, había que mostrar, aunque sea un equipo, ¿cuál es lo que te gusta, Grosito? Entonces ponelo, no toques por tocar, porque se acabó la prueba, acá hay que ganar este partido. ¿Elegiste eso? ¿Pensás que con todo este tiempo de cambios y demás habrá sacado una ecuación de las cosas? Entonces, querido, es hora de que... Fíjate vos que hubo otro criterio en el partido de ayer, un solo cambio. No hubo un descuartizamiento de equipo, ni que pelear en la semana a ver cómo quién es la inseguridad, el que juega, que no juega. Y después cuando se juega el partido, si son 5 los cambios, y si son 10 también va a haber 10 cambios, porque hay una inseguridad. Como el tiempo te obliga a que vos para evaluar un jugador, tenés que, no lo pudiste hacer con tiempo, como es lo que no llegan en tiempo y forma, tenés que tener jugadores que vienen sin la competencia adecuada y lo tenés que ver andando. Después sabés que lo tenés que esperar, tenés que pedir paciencia, y la paciencia en el fútbol no existe más. Entonces, para sacar la deducción al jugador de lo que realmente te rinde, tenés que probarlo un montón de partidos y dándole el tiempo para que se identifique dentro del campo de juego con los compañeros, en la semana con los mismos. Se necesita una evaluación. Acá vinieron jugadores que no tenían un cúmulo de partidos, el caso Río, el caso de Álvarez, que prácticamente con muy pocos minutos de competencia en un semestre. Entonces no vas a salir de la situación en la que San Lorenzo, que tiene su historia. Y el mismo Gorosito en estas declaraciones reconoce que esto es irreal. Si hay alguien que conoce a San Lorenzo dentro del campo de juego y sabe lo que es del mismo, porque la vida de San Lorenzo lo ha seguido en estos últimos 20 y pico de años en plenitud. Porque él cuando dice tenemos mucha confianza en el plantel que armamos, él refiriéndose a lo que fue el partido y que ya lo vamos a analizar, Walter, también profundamente. En el primer tiempo tuvimos 15 o 20 minutos muy buenos y después el partido se hizo más luchado, más que luchado. En el segundo tiempo jugamos mejor. Ahí coincido. Este segundo tiempo se pudo activar algunos jugadores que ya más o menos van teniendo una visión ya dentro del equipo, una visión más colectiva. Y yo me pregunto que a veces se traen jugadores más experimentados para fortalecer a los más jóvenes que ascienden. Y el San Lorenzo está dando a la inversa, porque si yo tengo que sacar jugadores que ayer le dieron y los fortalecieron a los que vinieron con toda su experiencia, y los fortalecieron en el sentido de que se van adaptando, porque esa línea de fondo mejoró sustancialmente en ese segundo tiempo, porque tanto el Pibe Blanco como Teo Pagano, uno de los valores del partido de ayer, lo mismo que el Chico Blanco, fortalecieron también el trabajo de Arboleda, parece que lo nosotros como 10 años.
que venimos y se van a dar, porque tiene competición, un país bastante plausible. Blanco y Pagani protegieron la zona que San Lorenzo tenía problemas. Y si este chico Pagano sigue dentro de ese lineamiento, yo creo que le va a ganar la pulseada una vez a Berri. Incluso la introducción de un tripicho, de un Perruzzi, que nosotros lo decimos, no es preciso en la entrega ni te va a poner una pelota, un cambio de frente en el pecho de 30 metros, no tiene esa precisión, pero tiene lucha, pelea, va, roba y contagia. Lo mismo pasó con jugadores como en el caso de Reali, que él le vino muy bien con la pelota parada, con algunos centros que saca con mucho oficio, ¿no? Mejoró lo de cuello, y la pelota cuando tiene que entrar, entra, porque la más insólita de la posición que entró entre el cuerpo del arquero y el palo, donde se metió, fue en el gol de Osmendi. San Lorenzo ha errado goles que son increíbles, y a veces uno se pone a pensar, la pucha, cómo entró esa pelota, ¿no? Y en el lugar, en un momento que le venía muy, pero muy bien a San Lorenzo para poder refugiarse por fin, ¿no? Tener un poco de fortuna en determinadas definiciones. Decía Gorosito que en el segundo tiempo jugamos mejor. Presionamos más lejos de nuestro arco y más cerca del arco rival. Eso hizo que estuviéramos más cerca de convertir, y creo que el triunfo fue justo y merecido. Tenemos que seguir mejorando, es una cuestión de tiempo. No voy a inventar nada, hay que decir la verdad. Ya no se puede inventar nada, porque esto es una historia repetida, sea el técnico que sea, porque siempre te van a poner los mismos lineamientos. No voy a inventar nada, seguro que no. En 15 días jugamos más de 4 partidos, y algunos lo hicimos bien, otros también lo jugamos bien, y no merecíamos perder como pasó con Central Córdoba. Con Huracán ellos jugaron mejor que nosotros, y ese es el dolor. Ese es el dolor que tenemos todos, lógicamente. Hoy atenuado, porque este fin de semana cambió ya la sonrisa en Boedo y sumió la realidad otra vez al famoso Globo, que juega contra San Lorenzo, y después que Dios te ayude en los demás partidos. Es una etapa de conocimiento mutuo, eso está clarito, Pipo. Nosotros conocemos a los jugadores y ellos también se están adaptando al club y a nuestra forma de trabajar. Algunos llegaron con pocas actividades y necesitan tiempo para ponerse a la par. Hoy los jugadores demostraron que merecían el triunfo y la consiguieron. Además, no es fácil jugar en un contexto como el que estamos viviendo, y respondieron bastante bien. La historia del club y este escudo te exigen eso permanentemente. No importa si ganaste 10 partidos seguidos, hay que ganar en un décimo, el duodécimo y el 13º también. Esa es la historia de San Lorenzo y el peso de la camiseta. Los jugadores, según él, están mentalizados para intentar lograrlo. No siempre se va a poder, pero la entrega del plantel es total. Esos son argumentos en que realmente no aparecieron ante Huracán, y es lo que dolió, ¿no? Porque en los demás partidos ya Walter había hecho un desmenuzamiento también, que había partidos que San Lorenzo merecía mejor suerte. Acá, como habitualmente lo hacemos en esta profundidad de todos los comentarios que hacemos, lo habíamos manifestado. En líneas generales, de mi parte digo que no voy a hacer una evaluación de cada uno de ellos, pero apareció un poco, por lo menos en ese segundo tiempo, de algo colectivo, con el empuje de algunos jugadores jóvenes que le dieron a la zona de los laterales mayor solvencia. Hay un mejoramiento y ojalá lo mantenga Teo, que es un excelente jugador, y que ponga en práctica todo lo mismo. Hizo un buen partido,
en el desdoble, que eso es lo fundamental, defensa y ataque, y también recuperación de pelota que habilita Cuello, en la que se produce el centro que cabecea para atrás Estigarribia y que la empalma de una forma notable, ¿no? A donde la pone con toda la felicidad de que al fin se da algo a favor a Usmendi, ¿no? Posteriormente vemos a alguien que le lo va llevando como Álvarez con criterio, porque si no tiene competencia, se cansa después. Hizo algunas cosas que aquí se fundió, hizo algunas cosas aceptables, pero todavía estaba muy lejano de lo que necesita San Lorenzo en esas funciones. Tripicho, si bien no fue el baluarte, el gran partido de Tripicho, lo han hecho otros quizás mejores que él en esta oportunidad. Habitualmente siempre es el que más sobresale. Es real y bastante parejo lo de él. Y bueno, Cuello al fin levantó, se está poniendo con mucha más, hizo un muy buen segundo tiempo, más parejito. Y Aumendi, con el hecho de estar allí aprovechando las situaciones, ya cubre. Y el único cambio de este jugador que aparece con algunas cosas que son bastante interesantes, porque cuando él estaba en Estudiante tuvo un momento brillante en goles, en juego, y se tira atrás, tiene sentido de la asociación, de asociarse al resto, no lo hace mal, y pienso que cuando tenga mayor conocimiento, como habla Gorosito, del conocimiento mutuo, pueda tener un rendimiento colectivo sobre el resto, pero por lo menos no hubo un enloquecimiento de cambios y crear situaciones de anomalía, de nervios, y que si no la tengo bien en esos minutos que me dan, ya después soy boleta, venga el que pase, el que sigue, y hacer, como hizo el técnico esta vez, de saber que deduce cuáles son los que él piensa que ya están y afirmarse ese conocimiento mutuo, por lo menos se evidenció en ese segundo tiempo, que a uno por lo menos lo conforma mucho más. Buenas noches, Walter, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. A ver, obviamente que se cumplió el objetivo de mínima, ganar. San Lorenzo no se podía exponer a otro resultado después del rendimiento en el último clásico. En efecto, el clima de reprobación estuvo antes y en el entretiempo del juego, y le diría que hasta el gol, porque claro, obviamente que lo demostrado hasta aquí no convence. Más allá de merecimientos y de que San Lorenzo haya hecho lo suficiente como para no perder en Santiago del Estero o en Lanús o mismo en la eliminatoria ante Deportivo Riestra, pero en lo general verdaderamente hace rato que el fútbol viene con números rojos. No solo por no ganar un campeonato en los últimos 11 años, sino también por lo que se ve dentro del rectángulo. Entonces, en vista de toda esa situación crítica, lo de mínima era ganar, y Auzmendi puso la diferencia para que los 3 puntos quedaran en casa. Ahora, creo que hay una realidad que se empieza a imponer más allá de que esto sea fútbol argentino. La única manera de poder alcanzar ciertos niveles es con buenos jugadores, y hace rato nosotros disponemos planteles por debajo de la media. No hay demasiada calidad, y no solo eso, en cuanto a la lucha, la entrega, tampoco viene siendo desmedida como en otros tiempos. Hemos tenido a lo largo de la historia distintos planteles que por supuesto no tenían estrellas. Sin embargo, había un espíritu de lucha que suplía todo eso y ponía a San Lorenzo estadísticamente siempre arriba en los primeros puestos. Bueno, ahora ni siquiera tenemos la enjundia necesaria como para poder suplir la falta de calidad
y que los resultados sean otros. Yo creo que si sacamos a Gorosito fuera de la conferencia de prensa o de alguna entrevista periodística en la intimidad, no creo que esté conforme con el plantel que tiene, no creo que le guste, obviamente difiere y mucho de su paladar. Lo único que él eligió esta responsabilidad y quedó atado a ella, por supuesto, pero después, para lo que es el juego que siempre pregona, y faltan un montón de cuestiones. Hoy estamos en vistas de un equipo con más voluntad que otra cosa, y con un nivel que la verdad deja que desear. En algún momento de la tribuna, Pepe, yo pensaba y digo, qué malo tiene que ser San Lorenzo como para estar empatando 0-0 con este Unión, porque de verdad que Unión fue un partener. Unión, salvo alguna jugada aislada después de la ventaja azulgrana, nunca inquietó, nunca fue un dominador de partido, fue un equipo que vino a ver qué pasaba y si se llevaba un punto lo festejaba como un campeonato. Y desde eso San Lorenzo lo tuvo bastante difícil como para poder quebrarlo, generar y ser un equipo que verdaderamente iba con todo el potencial a avasallar a su rival, sobre todo después del 0-2 del domingo pasado. Obvio, queda realmente mucho trabajo para hacer, pero a mí lo que me inquieta no solo es lo que pasa en este torneo, sino cómo viene la historia. Yo creo que hay dos cosas que deben jugarse casi de una manera muy paralela. Gorosito va a tener que sacarle el jugo, el poco que tengan a este plantel para tratar de que los resultados positivos sean mucho más que los negativos. No solo clasificar a los playoffs, sino tratar de llegar a alguna competencia internacional y que por lo menos veamos un equipo como en alguna etapa de Russo, o en alguna etapa de Insúa, o en alguna etapa de Damián Ayude, un equipo duro, porque fútbol escasea, creo que ya en el mundo, pero fútbol lucido acá en Argentina escasea, entonces pedírselo a San Lorenzo es difícil, pero al menos ser de esos que están a la altura, que van y ganan por peso de la camiseta, por peso de la historia, por espíritu de lucha, por efectividad, por eficiencia, por una serie de condicionantes que le hagan superar al adversario. Pero después, o al mismo tiempo, creo que tanto la Secretaría Técnica como la dirigencia que está alrededor del fútbol ya tendría que estar trabajando en, bueno, a ver, tenemos esto, ¿qué 2 o 3 refuerzos de mayor jerarquía podemos traer en el verano como para que no sea un loop de planteles medianos? A ver, la gente lo hizo contra Tigre en aquel diciembre del 2024, el día que Iker Muniain hizo quedar a todo el plantel en la mitad de la cancha y que su llanto fue absolutamente claro. Y la gente volvió a expedirse nuevamente ayer en el juego contra Unión de Santa Fe. San Lorenzo es un grande y queremos ser campeones, decía el canto. Basta de fracasados, jugadores mediocres. Hay un cansancio generalizado, Pepe. Entonces, creo que tiene que haber un plan. Y el plan no es solamente tratar de ganar a cualquier costo los partidos que vienen, como son ahora Estudiantes de Río Cuarto y Talleres, los dos de visitante en Córdoba. Sino empezar a hacer cierta reconstrucción, porque acá el fútbol es lo suficientemente importante como para empezar a trabajar verdaderamente de manera seria y poder revertir esta situación que verdaderamente es más que discreta. San Lorenzo contra Unión cumplió en ganar, dejó a la gente con una muequita de alegría, pero cuidado, porque la herida no solo es la estadística ampliamente negativa en todos los clásicos, una victoria de los últimos 26,
la herida no solamente es hace 11 años que no damos una vuelta olímpica, y que es mucho, la herida no es todo lo que pasó con que Huracán nos ganó después de 25 años otra vez en el estadio Pedro Videgain, sino que la herida es que San Lorenzo ha perdido potencial, ha perdido fuerza, ya no es ese conjunto que con solo la camiseta hace temer al rival, y eso la gente lo siente, la gente lo está expresando cada vez con más fuerza, y verdaderamente no podemos seguir en este loop que verdaderamente es insuficiente para nuestra historia y los fines de semana. Los 3 puntos obviamente dan cierto aire, nos permiten empezar a engancharnos de vuelta, pero cuidado porque realmente no sobra nada. Y lo de ayer se dio de esta manera porque enfrentamos a un equipo verdaderamente inexistente que no opuso demasiada resistencia y nos costó, con lo cual tampoco terminemos emborrachados después de lo de ayer por la tarde, porque aún estamos lejos de una situación un poco más equilibrada y acorde, Pepe. Pero está clarito todo eso. Y lo venimos repitiendo permanentemente. Cuando vos conseguís... Yo pongo una fecha, Pepe. No digo que esto tenga que ver con Néstor Grosito, ni con la dirigencia, ni con nada. Pero sí yo pongo una fecha de cierta paz en la relación jugadores-hinchas o en general San Lorenzo y sus hinchas. Es el clásico con Boca del fin de semana del 20 de septiembre. Lo de Huracán no puede volver a repetirse y eso me parece que va a provocar un quiebre en lo que venga en el fútbol del club, para un lado o hacia el otro. Pero eso está todo claro, Walter, porque ya sabemos que de esto se sale y lo sacan los jugadores, porque son ellos los que dentro del campo de juego y lo saben bien de que en ese conocimiento a paso acelerado que hay que hacer de un reconocimiento mutuo, de saber para qué lado se tira, cuáles son el pensamiento. No es fácil armonizar 30 cerebros que más o menos se mueve un plantel, un técnico, y que tengan un pensamiento y que miren y que puedan compatibilizarse de la noche a la mañana. Cada uno tiene su historia. Entonces, por lógica, en el trabajo semanal, cuando se habla de trabajar, intensificar y demás, porque siempre el argumento mayor, ¿cuál es? Cuando cuesta salir de una situación azarosa, se dice, de acá se sale trabajando. Parecería que cuando uno tiene una racha buena, viene sola y no se trabaja. Entonces siempre se tiene que trabajar, primero para salir de la adversidad y segundo para mantener las rachas buenas y positivas. Entonces requiere, se va solidificando porque es muy fundamental, la autoestima es fundamental, identificarse uno con otro y fortalecerse. Por lógico, esto que han sufrido no es bueno para aquellos que lo ponen todo. Ya sabemos que pedirle más, a ver, a lo mejor se siente dolorido, tripicho, en el sentido de decir, yo qué sé, yo lo que pongo a la vida, dejo todo, es uno de los jugadores que si uno más no se le puede pedir, y a lo mejor ese cuestionamiento que le tocó vivir, lo vivió como cualquier hijo de madre, no es que sacaron y dijeron, no, con vos no es, a vos no nos referimos, quizás por ser los más referentes, el Cuello lo mismo, son los más reconocidos, son a los cuales se le va dirigido el mensaje por la ascendencia que transitoriamente puedan tener dentro del vestuario. Entonces, sí, igual Pepe, yo cuando hablo de relación hinchas y todo el arco futbolístico de San Lorenzo, no me refiero a visitas como la de
el jueves pasado, porque yo creo que eso no soluciona nada. Yo cuando hablo de relación, hinchas y todo el arco futbolístico, pasa por el ambiente de cancha, pasa por recibir a un equipo con silbido, pasa por los insultos, pasa por la exigencia de empiecen a contratar mejores jugadores, pasa por muchachos, hace rato que venimos con una crisis de fútbol que no termina y algo hay que hacer, y que se siente en todas las tribunas, en las plateas, en la tribuna donde normalmente va la barra, en la otra, y el ambiente está, hay mucho fastidio con esto, Pepe, y yo creo que aún, más allá de que no soy conformista con la cantidad de público que va a ver a San Lorenzo, yo creo que debería haber un sold out siempre, siempre, más allá de las campañas, de los resultados y de los equipos, pero tenemos que sí agradecer toda la gente que sigue apostando en días desapacibles, en días de semana o en sábados y domingos mismos, en ir a ver esta clase de espectáculos que no dejan nada. Entonces, mi cuestión con la clave del partido ante Boca, que va a ser en un mes, más o menos, pasa por ese lado, que ya estamos todos un poco hartos de los climas feos en la cancha, porque de verdad que como se despidió ayer el grito de la gente hacia los jugadores, esta hinchada se merece ser campeón, pero obviamente que sí, porque hay demasiado sacrificio alrededor de la asistencia a cada partido, para que después haya desaguisados y desaguisados en cada una de las decisiones del fútbol. Está bien, hay que hacer un mea culpa de decir nosotros votamos a cada una de las últimas dirigencias, sí, y que hubo poca asistencia al voto para lo que debería ser un club como San Lorenzo, sí, también es cierto, eso es verdad, pero bueno, más allá de la legitimación que se le ha dado a cada uno de los conductores de la institución, es hora de que verdaderamente empiecen a trabajar a la altura porque no nos podemos dar el lujo de ver cómo otros clubes crecen mientras nosotros cada vez nos sumimos más en mediocridades cada vez más intensas y profundas, porque la verdad es que cada vez nos estamos conformando con menos y eso sí me preocupa, Pepe. Hoy pareciera que un jugador como Tripiquio está a la altura de, no sé, un Galeto del 95, o las definiciones de un Mendy están a la altura de, no sé, un Cookie Silvera de otros tiempos, y decimos, uy, mira, la verdad que estos jugadores están bien y... No, la verdad que son menos de lo que merece la historia de San Lorenzo. Y hoy nos conformamos con lo que hay, casi como un consuelo de tontos, Pepe. Y San Lorenzo es otra clase de jerarquía y otra clase de nivel. Entonces, nada, la verdad es que yo creo que al margen del aire logrado, es hora de empezar a armar un plan, es hora de empezar a pergeñar de qué forma podemos empezar a elevar esto. Esto es una degradación que sufre la técnica del jugador porque se lo prepara de una manera distinta en este aspecto. Acá el técnico se quejaba, fíjate que la continuidad de los partidos en el cual tiene que poner un equipo medianamente que tenga un funcionamiento, porque cuando yo te decía de poner en orden la cabeza de 30 tipos, que realmente tiene que salir algo armónico, no es sencillo. Vos sentás 30 ejecutantes de una sinfónica y que tiene mucho más las sinfónicas, y todo tiene que funcionar afinadito porque apenas alguien que desafine las cosas no salen bien. Entonces, para que esto afine y sin el ensayo correspondiente, va a costar mucho lograrlo. Sí, pero hay que trabajar el triple porque es una cuestión de trabajo lograr el funcionamiento. Obviamente que no se va a llegar a los límites de un Manchester City, de Guardiola o del Arsenal ahora, en Inglaterra, claro, no el de Sarandí,
Pero hay que trabajar absolutamente más, lo mismo en el aspecto técnico, no solo en el táctico, pero para que el equipo esté un poco más robusto No y es más fácil. duro. Walter, no es fácil y te digo que no son momentos porque hay jugadores que no tienen la misma concepción ya natural, no se van haciendo dentro de otras situaciones. San Lorenzo afortunadamente todavía puede recurrir a muchos chicos que van enmendando la cosa porque si no sería realmente desastrosa traer elementos como para ser marcadores de punta, lo mismo como cambia de la noche a la mañana, tiene que rearmar una línea totalmente inédita de fondo, cuando te era su baluarte, no, sigue sin encontrar la dupla central, está Tripicho, y el verdadero acompañante que esté a la altura de él. Cuando yo te hablo de afinaciones y de todo, al margen de lo que vos necesitas de trabajo y competencia, de los elementos que usan acá el balón, como otros usarán el instrumento para tocar, o como la raqueta o la pelota del tenis, o como, no sé, hasta los guantes de boxeo. Tienen que tener elementos externos que hacen que se le tenga que cubrir al jugador, que tiene que traer elementos ya propios, tiene que tener una masa de inteligencia, de resistencia física y después una capacidad de técnica y que se adapte. Si no, hay jugadores que te leen un partido y lo podés usar en distintas funciones. Hay jugadores que la parte de la inteligencia cuesta adaptarlos más. Entonces, y más como se está jugando ahora con bastante mala intención, son muy duros en el sentido del recupero de la pelota, se hace muy luchado, muy trabado, es muy complicado. Hay muchos factores externos que conspiran para que el fútbol se haya ido degradando. Y hay una naturalidad que vos seas naturalizar determinadas cosas. Pero la esencia, el material, indudablemente no podés hacer una comparación como aquellos que tenían esa camada cuando Pipo era jugador y había la composición de su construcción en River, eran jugadores realmente increíbles, ¿no? Bueno, pero San Lorenzo también tenía lo suyo, Pepe. Pipo jugó, no me voy a la primera etapa, me quedo quizás con la última. La última llegó a jugar, a ser dupla en algún momento, durante 1, 2, 3 campeonatos con Silas. Todavía estaba en ese momento Galeto. Costaba, siempre costó, mirá que costaba, porque siempre han tenido que trabajar duro y parejo con todo ese medio juego que hoy ojalá San Lorenzo pudiera tener uno de lo que vos nombraste. A mí me das al Sí, diablito. solo por tirar algunos de los que jugaron con Pipo. Entonces, imagínese, Pepe, los jugadores que él tuvo a su alrededor como compañeros y los que hoy tiene que dirigir. Mismo nosotros estando en la tribuna, los que vimos en algún momento, lo que estamos viendo ahora. Creo que de verdad hay que dejar de lado un poco las excusas. Es cierto que ahora es lo que hay, por lo menos hasta que termine este campeonato, y esa será tarea de Gorosito ver cómo hace para que San Lorenzo empiece a ganar más seguido. Yo ya ni fútbol le puedo pedir porque la verdad es que es demasiado. Pero sí los dirigentes tienen que empezar a ver de qué manera nos plantean a nosotros un 2027 un poco más diferente. Pero la prueba evidente está que no solamente porque vos tenés un jugador de medio pelo, que te puede rendir porque a medida que transcurra, si es un jugador que por lo menos tiene la inteligencia de saber dónde se tiene que ubicar y cómo rendirle al técnico, e interpretar lo que quiere el técnico de él y él al técnico en ese acuerdo mutuo. Fíjate que hay jugadores que vienen y, como en el caso de River, yo miro los jugadores que tiene River, es una cosa tremenda lo que ha gastado, y sin embargo jugadores con un reconocimiento, entre ellos mundialistas, y que Sí, pero que no son lo mismo, Pepe. Si usted me hubiese dado esos nombres para atrás, San Lorenzo, no sé si yo los traigo,
No, pero déjame cerrar el concepto. Vos quizás estás pidiendo algo que realmente en San Lorenzo no te lo puede brindar en estos momentos. No te lo va a brindar, porque desgraciadamente, no solo el desorden que tiene en lo institucional y que sigue todavía en plena etapa de un rearme que cuesta y cuesta muchísimo, porque todo tiene que correr parejo y tener un trípode donde apoyarse y que las patas sostengan el andamiaje de algo que, sin lugar a dudas, si vos no traes jugadores que ya vienen con una exprimida en otros lados y han recorrido de distintos clubes que marcan una línea, porque hay jugadores como el caso de este chico Río, tuvo en planteles que estuvieron en su momento, tuvo una jerarquía, en otro de mediana historia, que futbolística en estos momentos no están en su nivel, no tuvieron un rendimiento, y San Lorenzo, por el hecho de que vienen y acomodado a una política económica que lo necesita porque no pone un mango, arregla su contrato y después a la que te criaste. Entonces ahí si da, le va sacando, pero necesita como pide el técnico, lógico que te va a pedir paciencia y va a pedir que nos den tiempo, es una cuestión de tiempo. Lo pedía Pipo ayer, casi que en forma, no digo desesperada, pero lo sostenía con la vehemencia, ¿no? O sea, que daba este triunfo que había logrado el merecimiento, pero que tenía que cuestión de seguir mejorando, es una cuestión de tiempo, y cuando dice no voy a inventar nada, lo está diciendo todo, porque va a tener una serie de elementos para dar excusas. Vos hablabas de las excusas. Las excusas son parte del folclore del fútbol, de toda la historia de clichés ya hecho y confeccionado, que siempre te lo van a... cuando uno gana hay excusas, o fíjate vos, más que nada hay halagos, hay una serie de cosas, parece que todo. Yo le preguntaría el concepto de hoy del hincha de los quemeros que nos ganaron el otro día, que parecía que eran todos. No, ellos están salvados por todo el año, Pepe, olvídese. Lo de hoy para ellos haber perdido es nada. No, pero mientras jueguen como jugaron hoy, no están salvados todo el año, porque San Lorenzo le propició todo, lo ayudó mucho para que jugaran de esa manera. Yo creo que Pero es que Pepe, yendo al clásico con Huracán, hasta el 2-0 inclusive, Huracán no había hecho nada. Después lo justificó, ya con un hombre más y con las situaciones que tuvo posteriormente. Pero hasta esos minutos 60, que es donde Huracán termina haciendo el segundo gol en el clásico, no había hecho nada. San Lorenzo tampoco, es cierto, pero Huracán no había hecho nada. Lo que pasa es que a ellos el resultado positivo contra nosotros le da una tranquilidad de trabajo hasta fin de año, Pepe, olvídese. En cambio San Lorenzo no. mirá que hay que, si repiten lo que repitió hoy, una inercia absoluta, ya antes San Lorenzo también estaba en el tembleque, porque también el técnico tenía sus historias y parecía que, ¿sabe cómo quedan los técnicos tanto de un lado como el otro? Bastante endebles después que se pierde quizás más estos partidos. Yo creo más San Lorenzo porque venía con un incumplimiento en ese aspecto y cansado ya de acomodar los muebles, lustrarlos, cuidarlos, a ver cómo quedan, restaurarlos, ponerlos en el lugar que van y después cuando lo tenés todo armadito, bueno, lo vendemos. Hay que hacerlo plata. Entonces otra vez empezar de nuevo, poner las cosas en su lugar, que no están donde deben de estar, lo que va a la cocina, lo que va a la pieza y al baño también, al baño fundamentalmente. Pero todo eso viene haciéndolo permanentemente San Lorenzo, porque se va por una causa que es inédita, porque hay que terminar con este tema de una vez por todas, de
que lleguen a los 6 meses finales y terminar con esa política en que allí después se van jugadores que uno ya los pulió, los armó, los lustró, lo tiene y lo van a aprovechar otros. Entonces de ahí viene que ahora después que vayamos a una pausa, te voy a dar los nombres de 6 jugadores que ya hicieron el primer vínculo y otros renovaron, 2 renovaron y 4 han hecho su primer vínculo. 6 jugadores de las inferiores que están jugando en la reserva y cumpliendo muy buen trabajo, para que no empiece a ocurrir más con este tema y hasta el año 29, para que no empiecen otra vez con los problemas de los últimos 6 meses. Entre ellos hay un par de jugadores, que el caso de Urielito Ojeda, que sin duda tuvo algún interés de parte del gremio de Brasil, lo mismo Crisafulli, que hasta del Génova, y que prefirió, ya listo, como para quedar libre a fin de año, prefirió no, voy a seguir en San Lorenzo, y firmó. Eso es es un paso adelante en ese aspecto, y que para que no vayan surgiendo esta serie de inconvenientes, ¿no?, con jugadores que uno viene puliendo, porque sí o sí nos tenemos que dar cuenta de que antes de tratar de cambiar a aquellos que han tenido una ecuación y que ya vienen con un carreteo de haber pasado por 4 o 5 clubes, yo creo que es mucho más interesante pulir a los jugadores del club, porque la prueba la tuvimos ayer. Si uno trata de darle apoyo con los más experimentados a los más jóvenes, se vuelve a repetir, se dio el caso de los que ayudaron a fortalecer y que le vino muy bien a los 2 centrales, que las puntas estén apiatadas y se pudo armar medianamente una línea de fondo con coherencia, con elementos como el caso de Pagano, Blanco, que cuando pudieron proyectarse lo hicieron, cuando tuvieron que defender, en el desdoble estuvieron bien, y bueno, estos centrales que por lo menos dieron una solvencia distinta, algo se atisbó. No le podemos pedir lo que vos pretendés en una institución, Walter, desgraciadamente, que económicamente sabemos dónde estamos, que se le van jugadores que no le dejan un mango, porque prácticamente se equivocan hasta la médula, y que hay que cambiar la política totalmente, y si no se apunta hacia eso, y de la noche a la mañana no se va a lograr, sin duda. Walter, hacemos una pausa. Vamos. Te completo esas informaciones con respecto a las inferiores y a estos chicos que renovaron, y después seguimos con este tema hasta el fin de la audición con respecto a lo que se avecina, a lo que se puede lograr y a lo que viene ante Estudiantes Río Cuarto. Hay que tener otro rival que está en lo último de... Sí, igual no me dice nada, Pepe, no me dice nada eso. Sí, a mí tampoco, pero indudablemente a San Lorenzo le va a costar todo. Le va a costar todo. Bueno, vamos, Rubencito. Pausa en Opinión Azulgrana, el programa legendario de San Lorenzo de Almagro. Por los triunfos que no habías logrado, hoy la hinchada te llama Ciclón. Seguinos en ex, @OP Azulgrana, y en el Twitter de la radio, @Gama 1490. Escucha Opinión Azulgrana también vía web, Radio Gama en internet, .online. Bajate la aplicación de la emisora, metete a Play Store y descarga la aplicación de Radio Gama. Volvemos a Opinión Azulgrana con la conducción de
Pepe Antico, el hombre del tablón. Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón. Por los triunfos que no habías... Bueno, volvemos al hilo conductor de la clásica, ¿no? La dominguera, y en las cuales también es un clásico mencionar esto que sin duda a la que San Lorenzo cada vez tiene que apuntar con más fervor y con una organización muy compleja a veces, porque la competencia es durísima, ¿no? En el aspecto de la incorporación de elementos con condiciones para poder armar buenas divisiones. Hasta ahora veníamos bien, teníamos una racha de muchas fechas que hicimos una buena cosecha, pero esta vez tropezamos ante un, si bien Newell no anda bien en la primera, que le cuesta a veces armar, tiene un núcleo incorporativo de valores de divisiones inferiores durísimas, y hoy tropezó San Lorenzo y no le fue bien con su, digamos, confrontación ante Newell, como que lo frenaron un poco. O sea que por la fecha 21 del torneo juveniles Liga Profesional, se enfrentó con su similar de Newell's Old Boys de Rosario. Las mayores viajaron a Rosario ayer sábado, ¿no? Y lo hicieron, disputaron sus partidos en el predio Jorge Gripa, que es el gran incorporador de jugadores maestros, en las cuales Newell se cimentó mucho, ¿no? Arrancaron con la cuarta división, categoría 2006-2007, y fue derrota. Ganó la Lepra por 2-0, que mostró cierta superioridad, que la trasladó al partido y perdió inexorablemente. Pero siguió la jornada con la quinta división, categoría 2008, y también fue incuestionable derrota, y esta contundente 3-0, presagiando ya una tarde muy dura, con dos partidos hasta ahí jugados, con dos derrotas, sin haber hecho un gol, y cerró la tarde allá en el predio Grifa, en Rosario, con la sexta división, categoría 2009, y fue un empate, por lo menos algo rescató ahí, 1-1, con gol de Brandon Verón. Tarde Asiaga solo se pudo rescatar un punto. En parejo encuentra que cerró una dura jornada para los juveniles mayores del Ciclón. En Ciudad Deportiva hoy domingo, a partir de las 9 de la mañana, se jugaron las categorías menores, o sea que había sido, digamos, diferido, porque San Lorenzo jugó ayer a las 2:30 de la tarde con Unión, y se hizo la jornada sabatina, se trasladó a dominguera y arrancó hoy con la tripleta, con la séptima división, categoría 2010, y también derrota sin discusión. Newell lo superó 3-1, el gol fue de Velázquez. Y recién ahí, ya en la octava, esta es muy buena división, aparece la única victoria que hoy logró en la jornada San Lorenzo, en la categoría 2011, ¿no? Rompió la malaria, ganó con justicia por goleada 3-0, con goles de Nico Los Sabios y su goleador Santini Ibáñez y Lucas Esturlese. Cerró la tripleta en Ciudad Deportiva ante los leprosos rosarinos, con la novena categoría 2002, y fue empate. En equilibrado encuentro 1-1, el gol de Felipe Garroteno, una dura jornada, como lo hemos visto. Digamos que de visita tuvo allá en Rosario 2 derrotas y un empate. En Ciudad Deportiva 1 derrota, 1 victoria, un empate. 3 victorias para los rosarinos, un empate
2 empates y una victoria para San Lorenzo. Durísima, ¿no? La jornada, sin duda. Pero confiamos porque los chicos están haciendo en lo global un buen certamen y van a salir rápido. El rival era bravo, sin lugar a dudas. Queríamos, ya que estamos con los juveniles, Walter, decir que el viernes San Lorenzo comunicó, y esto para ir teniéndolo en cuenta, de que tiene que cambiar la cosa, que va cambiando, comunicó que oficializó los vínculos de 6 juveniles que integran la reserva. Renovaron Uriel Ojeda, Juan Cruz Crisufuli, mientras que firmaron sus primeros contratos Damián Talavera, Lucio Greco, Alan Sala y Juan Cruz Abaca. Todos tienen vigencia hasta diciembre del 2029. Crisafulli, defensor central, categoría 2008, su vínculo terminaba en diciembre y tenía oferta formal del Génova de Italia y prefirió quedarse, decisión tomada en familia, y acordó renovar su contrato. Recordemos que Juan Cruz se está integrando porque realmente la selección también es 20 y yo le diría, sos de otro planeta, Juancito Cruz, en buena hora, se necesitan de estas cositas, San Lorenzo lo precisa. Uriel Ojeda también, categoría 2008, enganche, lo quería el Gremio de Brasil, pero la gran perla, como le podemos decir a Urielito, ¿no? Que es otra de las reservas que tiene San Lorenzo para a ver si cambiamos la ecuación. Cerró con el Ciclón, capitán de reserva, golazo de tiro libre el último partido de Urielito, y digamos que en el triunfo ante Barracas 1-0 con el gol de Ojeda. Talavera es otro de los que se había sido separado por el caso de Lombilla, con todas las cosas que significa una discrepancia total, con maneja los rumbos del representante de Montenegro, que le hicieron firmar ese precontrato allá en Arabia, y que prácticamente San Lorenzo lo colgó, lo dio de baja, y junto a él otros 4 jugadores que representaba a Lombilla, y entre ellos estaba Talavera. Talavera es un arquerito que el seleccionador de la selección argentina lo había citado para trabajar, ¿no?, de sparring con la selección argentina previa en el Mundial. Así que optó por alejarse de la representación de Lombilla y de esta manera San Lorenzo lo recibió otra vez, le levantó la sanción y ya firmó su vínculo, ya que estaba separado por entredicho caso, junto con otros jugadores que lo lamentaban, porque ahí también está Gallardo, está Salinardi, que también están separados y pagan esta situación, por lo que el representante ocurrió con esto de Montenegro, una cosa grotesca realmente. Lucio Greco, defensor categoría 2008, siempre en San Lorenzo, hizo toda su recorrido en inferiores y está en reserva. Alan Sala, goleador, con goles, tiene lo suyo, está en San Lorenzo del 2023, viene de San Lorenzo de Córdoba y es uno de los goleadores de la reserva. Una linda historia la de Alan Sala, ojalá que se pueda ir formando y que todos aquellos que amenazan, que hace mucho tiempo que siempre saca elementos goleadores en San Lorenzo en reserva, en inferiores, pero después no se terminan de formalizar y explotar a donde deben de detonar, es la primera. Y Juan Cruz Abaca, categoría 2006, atención con este chico también, proviene desde La Pampa, del Deportivo McAllister de La Pampa,
y estaba en la lista del ex técnico Gustavo Álvarez. Recordemos que había hecho una lista de 10 jugadores juveniles y había neutralizado y bajado a trabajar a contraturno a 10 jugadores que habían llegado al club y demás, y había definido 10 de una manera y 10 de la otra. En ese sub y baja que no se fue el detonante para que después no siguieran sus funciones, porque realmente hubo un cuestionamiento y ahí vino el entredicho por la cual abandonó a San Lorenzo en su trabajo. O sea, había ocurrido esto y lo tenía en la lista de la pretemporada en primera. Esto, Walter, con respecto a lo que sucede dentro del fútbol juvenil, del cual ya también le vamos a seguir dando la preeminencia que tiene, porque es fundamental en San Lorenzo, dentro de este problema económico que existe a través del tiempo, que se va perpetuando, si no cuidamos de sacar elementos para poder nutrirnos, ¿qué sería, no? Porque fíjate vos que es alentador lo de Blanco ayer, y que se pueda afirmar Teo Pagano, otro excelente jugador, y la pucha, entonces uno tiene los laterales que se van cubriendo, tiene que volver después el Tonga, Herrerita también, y pues tiene elementos dentro del mismo San Lorenzo, cuando a ver qué pasa con Insaurralde, también, que es un jugador imprescindible en estos momentos, y que realmente no se sabe qué es lo que va a ocurrir con su contrato. Eso no tiene que pasar más. Estas son las cosas que tenemos, Walter, que tratar a fondo, y vos también tenés un buen trabajo realizado sobre esto. Sí, igual. Sí, Pepe, porque, a ver, lo dijimos ya varias veces, todo va de la mano, en San Lorenzo es como una cadena y es imposible que un área sea una isla dentro de todo eso y principalmente hablando del fútbol, porque verdaderamente mientras más nosotros protejamos a las divisiones juveniles y más inversión hagamos ahí y más desarrollo le demos, obviamente que eso después va a redundar en que si se vende un jugador ahí abajo con quién reemplazarlo y no poner a uno porque no queda otro y bueno, que se haga como se haga, sino que ya viene con un proceso armado y listo como para que sea utilizado en primera, pero bueno, es más de lo mismo, digo, hasta que se tome verdaderamente la decisión de hacer las cosas, nada, es como que todo lamentablemente va a seguir igual. Por lo pronto y por lo menos tuvimos un fin de semana tranquilo a partir de la victoria, esperando que haya más, porque obviamente que solamente vencer a un Unión descafeinado tampoco es una solución de fondo para este San Lorenzo que sí las necesita. Bueno, vamos a seguirla, Walter, en la previa el jueves, previo al partido en que San Lorenzo viajará a Río Cuarto, en Córdoba, después siempre siguiendo en la docta, irá al próximo partido. Son 2 partidos que va a hacer en Córdoba, y que esperemos que tenga también una buena incursión. Nos vamos a dedicar también a ver que repite el técnico de esto, que logró este triunfo, y que realmente por lo menos van a tener una semana que van a trabajar más tranquilo y a ver si se encuentra el rumbo. Nos vamos, Walter, y aunque sea chiquitito, decime 2 palabras solitas, chiquitas, si no vamos. ¿Qué te pareció Yo no soy muy amante de las camisetas alternativas. ¿Cómo la viste? A ver, siempre, Pepe, los que hondamos en la historia de San Lorenzo, se habló y mucho de que antes de llegar la azulgrana de la mano del padre Massa, había una camiseta borrabino, que fue la que acompañó a los Forzosos de Almagro en los inicios de ese grupo de chicos que después transformaron a los Forzosos de San Lorenzo. Particularmente yo soy igual que usted,
soy muy preferente de las camisetas tradicionales, la azulgrana, y después, bueno, obvio que hay que tener remeras alternativas porque se pueden confundir con alguno de los rivales. Antes normalmente era la blanca, alternadamente algún azul, pero bueno, con el correr del marketing, la globalización y demás, empezaron a trascender los terceros juegos de camiseta que fueron cambiando entre doradas, negras, y ahora esta color borrabino. El diseño está lindo, es bonito, pero bueno, yo soy partidario de la camiseta azulgrana, el pantalón blanco que hace bastante no se usa, y las medias azules con franjas rojas como en los inicios. Pero la verdad que, mire, Pepe, yo hay dos cosas tengo que decir. El contrato de Atomic me parece aberrante, literalmente aberrante, desde el punto de vista de años, desde el punto de vista económico para el club, me parece muy malo. Ahora, sí es verdad que la indumentaria es buena, tiene buenos diseños y la verdad que la calidad es bastante apreciable. Así que ese vendría a ser un poco el resumen. Bueno, Macanudo, nos vamos yendo. Yo sigo con mi línea de esos bastones anchos que sabe la azulgrana. Ni ribetes blancos quiero, como en una oportunidad. No, lo que sí el pantalón blanco, porque San Lorenzo históricamente siempre usó el pantalón blanco. Exactamente. Bueno, Walter, por lo tanto, el fin de semana en este Y el jueves nos vemos como previa del partido de Estudiantes. Macanudo, por lo menos este periodo largo estamos un poco más tranquilos y bueno, esperando salir de esta crisis que nos tiene bastante sumido en todos los aspectos. Así que no tenemos que caer y seguir peleando y luchando por eso. El jueves nos vemos en la previa al viaje de San Lorenzo a Córdoba ante Estudiantes del Río Cuarto. A ustedes lo mejor, que pasen un buen fin de semana y que San Lorenzo se va a ir recomponiendo. Esperemos con todo el calor. Así será. Viejo club